Al profesor Moisés Bertrán Ventejo del Conservatorio, quien nos va a presentar su proyecto de creación, puesta en escena de la ópera de Moisés Bertrán, El último día de Francisco Pizarro. Buenas tardes a todos. Mi proyecto, como bien decía, Angélica, puesta en escena de la ópera de mi autoría, de Moisés Bertrán, El último día de Francisco Pizarro, una ópera que escribí sobre una novela de Alberto Massa, escritor peruano. Como propuse en sus inicios, este proyecto estuvo encaminado al estreno y puesta en escena de mi ópera. Esta puesta en escena supuso llevar a sus últimas consecuencias el resultado de años de trabajo, de investigación y de creación en la composición de una nueva ópera, consiguiendo así la socialización de los resultados de dicho trabajo con la comunidad académica del Conservatorio, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y en general, así como la socialización más amplia con la sociedad y con el público colombiano. Este proyecto apoyó la última fase de un camino creativo iniciado en el año 2006 con la escritura entonces del libreto y los prolegómenos del trabajo compositivo. Este inicio fue ya gracias a un proyecto de creación de la Universidad Nacional de Colombia. Otros proyectos siguieron, los cuales facilitaron los estadios anteriores a la puesta en escena, que es este último proyecto. O sea, desde el año 2006 tuve varios proyectos que culminaron con este último, que fue ya la puesta en escena de la partitura. Gracias a este proyecto, la puesta en escena fue definitivamente una realidad y se pudo socializar dicha obra en un entorno de excelencia académica y artística. La puesta en escena del último día de Francisco Pizarro aglutinó un gran recurso humano multidisciplinar y ayudó grandemente a la formación de estudiantes de pregrado y de posgrado de diversas áreas, todas ellas relacionadas con la música y las artes. Para ello se trabajó directamente con los cantantes, estudiantes del pregrado en música instrumental, asociados al taller de ópera del Conservatorio de Música, para formarlos y prepararlos en la consecución final del estreno. Se trabajó también con los estudiantes de la carrera Música con énfasis en composición para encaminarlos a sus trabajos de grado al dotarlos de una intensa y profesional experiencia en todo aquello relacionado con la preparación de una composición de gran formato y su consecuente estreno. Se trabajó también con estudiantes de maestría, en concreto con la maestría en Teatro y Artes Vivas, para cuestiones directamente relacionadas con la preparación escénica de los cantantes y de la ópera, con la maestría en Dirección y la maestría en Interpretación y Pedagogía Instrumental, para que experimentaran y acompañaran desde sus respectivas áreas de conocimiento la preparación de los cantantes, coros y orquesta. En general, la realización de este proyecto redundó muy positivamente en la educación de nuevos públicos y en la promoción de la cultura y el arte que se generan en nuestra institución y por ende en Colombia. Para poder tener una puesta en escena con una buena presentación, se diseñó y realizó todo el vestuario, así como la escenografía, y se preparó el montaje escénico, el cual involucró los cantantes del taller de ópera, como decíamos, solistas internacionales latinoamericanos, coro y orquesta. Para ello se contó con la confección de vestuario para los solistas, miembros del coro, miembros del ballet, la confección de decorados, el diseño de iluminación y proyectos de proyección mapping, la confección y el alquiler de equipos de iluminación y de implementos técnicos y artísticos de escena, y en general el pago de honorarios profesionales directamente relacionados con todas estas actividades mencionadas. Como pueden imaginar, es un proyecto que involucra más o menos unas 200 personas y pronto les leo un poquito, doy los créditos a todos los que me acompañaron en este proceso. Tanto en el mundo académico como en la sociedad nacional e internacional, el estreno de mi ópera ha causado un importante impacto, pues es muy poca la ópera de nueva creación que se compone a nivel mundial y aún menos aquella que consigue llegar al escenario. Por ello, al haber concluido este proyecto con el gran éxito obtenido, pensemos mucho, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la suerte o estuvieron ahí conmigo, piensen que cuando estrenamos, o pronto va a ser un año, el 12 de octubre, fecha que escogí, que ya les contaré, ¿verdad? Es evidente por qué la escogí, ¿verdad? Porque es el Día de la Hispanidad y mi ópera viene a ser ponerse delante del espejo y ver qué es lo que realmente fue la conquista. Pues provocó que el Auditorio León de Grave no hubo
cabida para toda la gente que fue. O sea, tuvimos más de 1.700 personas, mucha gente quedó fuera. Y repetimos el 15 de octubre en el Julio Mario Santo Domingo, lo cual fue también un trabajo bestial de trabajo instituciones para conseguir un convenio entre una institución privada como es el Julio Mario y una institución pública como es la Universidad Nacional, pero se consiguió y ahí también tuvimos unas 1.300 personas, o sea que el impacto fue realmente grande y como decía, pues el logro de alta calidad por el que todos los implicados de la Universidad Nacional de Colombia no debe dejar de felicitarse. Cabe destacar para concluir que el trabajo en la puesta de escena de mi ópera ha sido muy provechoso para mí como creador, pero también en cuanto a lo que se refiere a mi alimentación y progreso como docente, lo cual revierte directamente en mi desempeño profesional. Proyectos así refuerzan las habilidades de quien los realiza, contribuyendo grandemente a la mejora de las cátedras asociadas al docente y a los proyectos. En este proyecto me acompañaron decididamente el maestro Gerasim Voronkov en la dirección musical, la maestra Elsa Gutiérrez en la dirección del coro, la maestra Ángela Simbaqueva en la dirección de voces y taller de ópera, y ya personajes quizá un poco más externos como María Voronkova en la dirección de escena, el coro y la orquesta del conservatorio, pero estos ya están en manos de los maestros que ya mencioné, la dirección y coreografía de Sandrine Legendre. Como no tenemos compañía de ballet ni tenemos escuela de ballet en la universidad, en nuestra facultad es algo que nos falta, algo que hay que ir pensando. Entonces contratamos una compañía de ballet externa con Sandrine Legendre, que es una coreógrafa francesa que lleva 20 años ya en el país, o sea que al igual que yo se considera ya colombiana, y tiene su propia compañía de ballet que se llama así, Compañía de Ballet Sandrine Legendre. Tuvimos la escenografía e iluminación de Parmenio Rincón, la construcción de todos los materiales de César Fernández y Plinio Martínez, mapping y programación de Andrés Rosero, vestuario de la obra de Dios Duván López y la colaboración especial de Elena Urrutia, ilustraciones de Duván López. Hicimos una meta con la Escuela de Cine y Televisión y pudimos realizar la grabación de todo el preestreno y el estreno. Son más de 2 horas cada uno de ellos, cada de estos elementos, así que no los veremos hoy. Todavía están ahí, que hay que terminar cositas, pero sí les voy a poner el making of y ahí tendremos un poquito de idea de lo que fue el proyecto, la preparación de todo esto. Eso gracias a la Escuela de Cine y Televisión, proyecto que fue trabajado directamente por un profesor, Enrique Bernal, de la Escuela de Cine y Televisión. La iluminación a cargo de Jason Castillo, que también tocó diseñarla, y la asistencia en regiduría de Max Piowski y Laura Oña de Artes Vivas. Maquillajes de Diana Mancera y asistencia de producción de Camila Palomino y Pablo Martínez. Sin más, les dejo con un pequeño documental de making of de cómo fue todo el proceso. Hemos tenido un resultado espectacular que seguramente poca gente imaginaba que pudiéramos llegar a ese grado de calidad y de aunar todos los esfuerzos que se pusieron para que esta ópera se realizara, y creo que todos pusimos lo mejor de nosotros y se consiguió un resultado espectacular. Si nos remontamos al inicio de este proyecto, eso estamos hablando del año 2005, y siendo yo español, catalán, ¿no? Sobre todo por español, recién llegado o con pocos años llegado a estas tierras americanas, qué bueno tocar ese tema tan controversial de la conquista. Entonces yo dije, bueno, es un momento bueno en mi vida para pensar en algo grande como una ópera. Es una obra bastante
fuerte, ¿sí? Es histórica también, por supuesto, porque eso viene de acontecimientos reales, ¿no? La historia de Pizarro, Atahualpa. Con escenario, con decorados, con subtítulos y con todo lo que se refiere a una gran producción. Es una gran producción, no hay ninguna duda, porque solo teniendo 30 solistas, 80 coristas, decorado y producciones, es una gran producción. Porque relativamente podemos decir que es ópera, pero también tiene mucho de interdisciplinaridad, ¿sí? Porque no es solo música, es música, canto, el teatro, el diseño gráfico, es multimedia, que proyecciones, el mapping, como estaba en nuestra, las filmaciones. Y es realmente un trabajo también de coherencia con pues, el relato histórico, ¿sí? Es entrar en los personajes, tratar de entender también lo que pudo haber pasado en la carne y en el espíritu de estos personajes principales. Es intentar no retraducir, por supuesto, la historia ni nada, pero estando muy fiel a la propuesta de Moisés Bertrand, es intentar ser lo más posible coherente con la propuesta. Entonces involucras mucha gente que realmente es un riesgo, es un poquito una especie de Don Quijote de la música o de Don Quijote de la ópera. Y solo bajar la escalera primera del Banco de la República me aparece delante este libro que se llama así, El último día de Francisco Pizarro, y en la portada tiene un par de guerreros ahí, ¿no? Luchando con espadas, y dije, wow, esto de una me llamó mucho la atención y pensé que, como yo tenía todas esas ideas en la cabeza, que se podría ser una fuente, ¿no? Entonces nada, lo tomé, empecé a leer y no, solamente con el primer párrafo yo ya vi que ahí había una cantidad de luz, de imágenes, de colores, ¿no? De perfumes, claro. Entonces ya una vez decidí que ese libro es el que me interesaba, dije, bueno, ¿y yo qué hago ahora? ¿Cómo prosigo, no? ¿Cómo prosigo? Porque esto es una novela y de aquí hay que sacar un libreto. Hemos empezado que, claro, la ópera es sobre un suceso histórico. Claro, en suceso histórico participan miles de personas. En la novela salen cientos de personajes. Empezó por allá, ¿no? Y yo digo, claro, que la gente, el público, no pueden retener tantos personajes a la vez. Entonces, el primer adaptación, digamos, era reducción de ciertos personajes para que la comprensión de la ópera que sea más fácil para el público que está solo en este momento escuchando, en este momento presenciando la trama, ¿no? El desarrollo histórico. Y ahí empecé a escribir la música. Eso me llevó hasta 2009. Ahí dejé el proyecto congelado, digamos, quedó en manuscritos y un poquito de orquestación ya de la primera escena, del primer acto. Bueno, que cuando conocí a la ópera de Moisés, que me pasó la partitura, todavía estaba mayoría de las partes en manuscrito, y también me pasó el libreto y la novela sobre todo, que me pareció como mínimo muy interesante, que el argumento es fascinante. Entonces me pareció como muy apropiado. Y ya después, en el año 2015, una conversación también desprevenida con Belén Sáenz de Ibarra, directora de Patrimonio de la Universidad Nacional, en la que me dijo, bueno, oye, a mí me gusta mucho tu música y lo que haces, pensemos en un proyecto para desarrollar prontamente. Entonces le pareció interesante intentar de hacer esta producción en el terreno de la universidad, con una directora de escena joven que tenga un poquito la mente despejada para afrontar las dificultades que supone hacer una producción de estas dimensiones en el terreno universitario. Se tomó el tiempo de estudiarlo profundamente y de entender qué es lo que necesitaba esa historia, ¿no? Yo lo hice a nivel musical, como compositor, el maestro Voronkov a nivel de dirección, María Voronkova, desde el estudio profundo del libreto de la historia, de cómo había que presentarlo escénicamente, Sandrine
desde cómo había que bailar esos temas y cómo el baile podía terminar de explicar esa historia, ¿no? Para que fuera lo más inteligible para el público. Y evidentemente el trabajo que se hizo de luces de Jason Castillo, que estuvo espléndido, y el trabajo de mapping y de proyección y color que hizo Andrés Rosero, que fue de primera. Y pues sabiendo que la danza está al servicio de la ópera, tiene momentos muy puntuales, muy corticos en la ópera donde van a ser protagonista, ¿no? Va a ser protagonista la danza, pero no es protagonista. Entonces a mí me gusta también esta interacción entre pues, un trabajo tan magistral como orquestral, ¿sí? Todo cantantes, todo músicos, y de repente nosotros dando una chispita y puntual que va a hacer resaltar una escena específica. A mí me gusta mucho ese rol que está repartiendo Moisés para la danza. Lo más difícil era la combinación entre lo profesional y lo académico. Entonces, es como un choque frontal de un concepto de producción con otro, porque realmente cuando ves las dimensiones, las dificultades obvias del montaje y las dificultades también obvias que cuando se hace el montaje en el terreno de la universidad. Entonces, el primero es el susto, pero yo creo que los creadores que son un poquito locos, ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos este puntito de locura también en los montajes como intérpretes, yo creo que no se haría nada nunca. Porque sin riesgo no hay creatividad. ¿Sí? Digamos que la creatividad existe gracias a la búsqueda de solución, justamente, ¿no? Uno se vuelve creativo cuando está pues en borderline, ¿sí? Buscando, wow, ¿dónde tengo que pisar? Entonces ahí es donde yo empiezo a crear, solucionando. Entonces el apuro de ese proyecto colosal es necesario, es vital y es importantísimo el riesgo que se mete ahí. Poder soportar un proyecto de esta envergadura con una economía, digamos, sostenible, ¿no? Es un proyecto que hecho en un teatro profesional de ópera con todos sus ingredientes y con toda la gente queriendo cobrar, digamos, lo que se debería pagar, sería de alto presupuesto, y nosotros conseguimos hacerlo con un presupuesto a lo mejor 3 veces o 4 veces menor, pero también porque todos los que nos involucramos pusimos el hombro, ¿no? Y espero que el hecho que este proyecto tan grande, tan diferente, que era un éxito, yo creo que este hecho podría impulsarnos para hacer otros proyectos que pueden involucrar la comunidad universitaria.